Buenos días, alumnos. Eh, Veo que tengo solamente dos hoy día. Tal vez ha sido un día de ensayo, así es que la gente se ha tomado más descanso. Vamos a iniciar entonces la lección 11 eh, y continuar con los temas que estamos tratando en este semestre de metafísica. Ustedes recordarán que la lección pasada lo que estábamos haciendo era introducir posiciones filosóficas que postulan que los hechos modales, los hechos acerca de lo que es posible o necesario, son hechos acerca de mundos posibles, como quiera que estos mundos posibles sean entendidos. Y estábamos explicando también en la lección pasada cómo es que esos hechos acerca de esos mundos posibles tienen que ser entendidos en principio de una manera que es neutral. Vamos a volver a considerar las notas del curso. Tienen que ser considerados de una manera que sea neutral respecto de cuál sea la posición final que uno va a adoptar respecto a su naturaleza. Postular que hay mundos posibles es simplemente en este primer, por decirlo así, primer acercamiento, en esta posición inicial, es simplemente sostener que hay formas en que podrían ser las cosas. Una de las cuales, por supuesto, es la que se encuentra realizada. Las cosas son de una forma determinada actualmente, pero hay otras muchas formas en que pueden ser las cosas. La gran mayoría, digo, salvo una, no están realizadas. Son formas en que pueden ser las cosas, pero que no son la forma en que de hecho son las cosas. Bien, entonces, para que uno acepte que hay mundos posibles en este sentido, todo lo que nosotros necesitamos aceptar es que hay posibilidades. ¿Bueno? Y eso es algo que es aceptado prácticamente por todo el mundo. Digo todo el mundo porque, como ustedes saben, en la historia de la filosofía se han dado también casos en donde eh, algunos filósofos, por distintas razones, han postulado que todo lo que sucede de hecho sucede necesariamente. Por tanto, las cosas no podrían ser distintas de como son de hecho. Por decirlo así, la contingencia es simplemente una ilusión que nosotros tenemos acerca de que, en fin, porque podemos imaginarnos cosas distintas o por cosas de ese estilo, ¿no? Ese tipo de posiciones, por ejemplo, es el tipo de posiciones que fueron adoptadas por Spinoza. Y bueno, no sé si por influencia de Spinoza, pero Spinoza en la ética, que es un texto que tuvo influencia, por ejemplo, en los filósofos del idealismo alemán, después uno encuentra una posición que es más o menos de este estilo en Hegel, ¿no? Eh, También por influencia de Hegel uno encuentra una posición de este estilo o cercana a este estilo en Marx, ¿verdad? Eh, pero yo no quiero meterme en el asunto exegético. Lo que quiero decirles es que no es que sea una cosa monolítica, que todo el mundo ha sostenido siempre que hay posibilidades abiertas, sino que ha habido algunas posiciones filosóficas que han dicho, mira, lo que sucede en el mundo sucede de manera necesaria, el curso de la historia aparentemente es contingente, pero en realidad todo lo que sucede está inscrito en la naturaleza del espíritu absoluto o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Bien, pero si uno cree que las cosas pueden ser distintas de como son, de hecho, bueno, es admisible esta paráfrasis, como les comentaba yo, por la cual nosotros podemos reformular esta misma creencia, como la creencia en que hay formas en que podrían ser las cosas, que no es la forma en que son de hecho las cosas. Y, y si es así, entonces nosotros aceptamos mundos posibles. Eso es lo que se quiere decir con un mundo posible, no más que eso, ¿no? Las diferencias filosóficas sustantivas vienen cuando tratamos nosotros de especificar cuál es la naturaleza de esos mundos posibles. Y ese era el punto en donde habíamos quedado la lección anterior. Yo les había comentado que existen dos grandes posiciones que han sido adoptadas cuando se trata de comprender la naturaleza de esos mundos posibles. Un tipo de posición ha sido denominada la posición posibilista y la otra es denominada en la literatura como actualista. ¿Y por qué esta distinción? Tiene que ver con cuál es el valor o el carácter que se le otorga al mundo actual por referencia o por oposición a los restantes mundos posibles. Una posición actualista es una posición que otorga un carácter especial
al mundo posible por oposición a los mundos que son meramente posibles. Una posición posibilista, en cambio, es una posición en la que no se efectúa esa distinción, en donde el mundo actual no tiene ningún privilegio respecto de los restantes mundos posibles. Entonces, en las posiciones actualistas, uno podría decir, eh, el mundo actual es el único mundo concreto. O si ustedes quieren, podemos verlo del siguiente modo, que si consideramos todo lo que existe sin ningún tipo de restricción, incluyendo todos los entes que existen concretos y abstractos, eso es el mundo actual. La actualidad designa entonces pura y simplemente sin restricción todo lo que hay sin ningún tipo de limitación. Pero cuando uno es actualista, ¿qué es lo que uno designa por un mundo posible? Porque los actualistas también, por ejemplo, van a cuantificar sobre mundos posibles. Como decía, hay ventajas conceptuales en hablar sobre que un mundo posible pasa que bla 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 respecto de, en fin, de posiciones modalistas. ¿Se acuerdan que algo les mencioné de esto en la lección pasada? Entonces, eh, para un actualista, los mundos posibles, que son también entidades sobre las cuales, como digo, se cuantifica, hablamos de todos los mundos posibles o algún mundo posible, etc., están designando un tipo de construcción abstracta que tiene una función representacional. Lo que está haciendo es representar cómo podrían ser todas las cosas. ¿Bien? Entonces, por supuesto, de estas entidades abstractas que tienen una función representacional, una de ellas, solamente una y no más que una, se encuentra de hecho realizada, porque el mundo actual es de una cierta forma. Entonces, por decirlo así, cuando tenemos los mundos posibles, estos mundos posibles son todas entidades abstractas, y una de ellas es la que tiene éxito en representar adecuadamente cómo son de hecho las cosas, y eh, la totalidad de las cosas que ese es el mundo actual. ¿Bien? Pero ustedes se pueden dar cuenta que hay una diferencia radical de naturaleza entre el mundo actual y los restantes mundos posibles. Por supuesto, ustedes aquí pueden preguntarse y decir, bueno, ay, pero ¿qué tipo de entidad abstracta? ¿Qué es lo que es una entidad abstracta? ¿Cómo tenemos que entender entidades abstractas? Y eso, por supuesto, es un problema filosófico muy importante. Tan importante que cuando veamos el posibilismo, una de las justificaciones más importantes, más centrales que tiene David Lewis para defender su posición posibilista es destacar las dificultades que tienen las las posiciones actualistas para efectuar esta precisión, es decir, exactamente qué tipo de entidades abstractas, cómo están estructuradas, qué limitaciones tienen esas distintas formas de estructuración. Y claro, cuando uno ve ese tema en detalle, surgen una serie de problemas específicos y Lewis lo que hace es concentrarse en esas dificultades y decir, ven, no son suficientes. Entonces, yo simplemente postulo que hay mundos posibles y no me hago ningún problema con estos temas, ¿no? Bien, pero antes de entrar en eso, entonces, eh, ustedes pueden ver que una posición actualista tiene como característica central efectuar esa distinción entre la manera en que se conciben los mundos posibles que no están realizados y el mundo actual, ¿no? Eh, si se trata, yo supongo que ustedes entienden de entrada cuando hago una distinción entre algo que es concreto y algo que es abstracto. Es una distinción muy antigua en filosofía, como sucede tantas veces en filosofía, cuando uno trata de precisarla de una manera que sea satisfactoria a todo el mundo, se encuentra uno con dificultades. O sea, si ustedes van a la literatura, ustedes van a ver que hay una discusión filosófica acerca de cuál es la mejor manera de efectuar la distinción entre concreto y abstracto. Eh, yo no voy a hacer ninguna cuestión sobre el tema. Cuando digo algo abstracto, estoy diciendo algo semejante a una propiedad universal. ¿De acuerdo? O sea, una propiedad que determina un objeto y la forma en que es un objeto, y que por su naturaleza podría estar instanciado en distintos objetos al mismo tiempo. ¿Bien? Y cuando hablo de un objeto, una entidad concreta, estoy pensando en un objeto cualquiera, un objeto individual cualquiera, como una mesa, una silla, una galaxia o una bacteria. Y no voy a hacer más precisiones sobre esto, pero como les digo, hay un problema filosófico cuando uno trata de hacer esto
más preciso y decir exactamente qué tipo de cosa es lo que distingue una entidad concreta de una entidad abstracta. A nivel intuitivo es una distinción suficientemente clara. Entonces, para un actualista, los mundos posibles son entidades abstractas. El mundo actual es la totalidad de todo lo que existe, lo que incluye todas las cosas abstractas, pero también incluye todas las cosas concretas, ¿no? Ok, eh, alguien tiene la mano levantada, eh, que es... ¿Quién está preguntando? Ja, Jaime, adelante, pregunta, con micrófono abierto, por favor. Buenos días. Ujú, ujú. ¿Qué empezaste a leer de Luis? Ah, On the Plurality of Worlds. Lo tengo aquí, ama. Aquí está. Este. Sí, claro, muy cortito. Vamos a ir a eso en un momento. Vamos a ir a eso en un momento, Jaime, si tiene que ver con lo que expone Luis en ese pasaje que es súper corto. Ujú, ujú. A ver, lo que sostiene Luis es que él cuando está postulando los mundos posibles, tal como él los entiende, que todavía no lo ha introducido, pero Eh, lo hace tal como en matemáticas, por ejemplo, hay motivos que hacen razonable que postulemos cosas como, qué sé yo, toda la jerarquía de conjunto, en teoría de conjunto, que, que tiene que ver con, o sea, cuando se introducen entidades matemáticas, naturalmente no, la razón por la cual tú vas a introducir o aceptar la existencia de entidades matemáticas no tiene que ver con que tengas un contacto perceptivo con ellas. Y Lewis dice, bueno, si en matemáticas nosotros no exigimos que uno tenga ningún tipo de contacto perceptivo con los números naturales, por ejemplo, o con los números reales, o con estructuras conjuntistas, o con espacios topológicos, o con lo que sea, bueno, tampoco se requieren ese tipo de acceso cognitivo para los mundos posibles. Vamos a ir a eso en un momento más, pero Lewis aquello que está insistiendo es que los mundos posibles que él postula deben ser admitidos por su fertilidad teórica, tal como, y la analogía que la hace de manera explícita, en matemáticas nosotros tenemos razones para aceptar toda la jerarquía conjuntista por razones de fertilidad teórica. ¿Bien? Eh, También hay un tema en el caso de Luis sobre la distinción concreto y abstracto. O sea, cuando vamos a ver la posición de Luis, que insisto, todavía no la introduzco, parece obvio que se trata de mundos concretos lo que está postulando Luis. Pero Luis dedica una sección para, de alguna manera, tirar fin, creo yo, son unas cortinas de humo sobre este tema. Para decir, mira, en realidad no está claro lo que es concreto y abstracto, así que no es seguro que los mundos posibles que yo postulo son realmente concretos. No entiendo bien la distinción concreto y abstracto, así que no me critiquen diciendo que mis mundos posibles son concretos y no son abstractos. Voy a volver por eso en un momento más, pero... eh, ok, entonces, eh, lo que estábamos discutiendo tenía que ver con el hecho de que en una posición actualista hay una diferencia radical de naturaleza entre el mundo actual y los restantes mundos posibles. O sea, si uno quiere decir por mundo, uno quiere designar por mundo simplemente la totalidad de lo que hay, o si ustedes quieran, la fusión mereológica o la suma mereológica de todo lo que existe. Entonces, eso es el mundo actual simplemente, no es ningún mundo posible. Eh, la posición de un posibilista, en cambio, es una posición en donde el estatus ontológico del mundo actual y de los restantes mundos posibles se encuentra asimilada. No hay una diferencia cualitativa entre esos mundos posibles y el mundo actual.
Y eso es lo característico de la posición de David Lewis. Ahora, claro, cuando uno dice, mira, en realidad el mundo actual no tiene una naturaleza diferente de los bastantes mundos posibles, eso puede entenderse de dos maneras. Puede entenderse en el sentido de que el mundo actual es una cosa abstracta igual que los otros mundos posibles, lo cual es un poco extraño naturalmente. Eh, o uno puede entender que los mundos posibles son entidades eh, concretas o, en fin, o con las mismas características que tiene el mundo actual. Y eso es lo que sostiene David Lewis. Entonces, en el mundo actual nosotros tenemos, el mundo que nosotros habitamos, hay mesas, sillas, hay cosas que interactúan causalmente entre sí, hay objetos que se encuentran localizados entre sí a ciertas distancias espaciotemporales, o sea, ciertas distancias espaciales y a ciertas distancias temporales, ¿no? Eh, y dice Luis, bueno, los otros mundos posibles son cosas así como nuestro mundo, ¿no? Son cosas grandes, si ustedes quieren, muy, muy, muy grandes, del tamaño de un universo. O sea, si nuestro universo es muy, 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 muy grande, bueno, un mundo posible van a ser en su mayoría cosas así de grandes. Ahora, pueden ser mucho más grandes que nuestro universo también, o pueden ser mucho más chicas que nuestro universo. Puede haber un mundo posible que sea del tamaño de un átomo, por ejemplo, un átomo nuestro. Bueno, en fin, va a ser un mundo chico, digamos, pero hay mundos posibles que son cosas de la misma naturaleza que nuestro mundo, no son diferentes naturaleza de nuestro mundo. Por eso, en la concepción de Lewis, los mundos posibles son algo así como mundos paralelos, o sea, o universos paralelos, como queramos denominarlos, ¿no? La formulación precisa que da Lewis de un mundo posible es que se trata de una fusión o suma meteorológica de objetos que satisfacen la condición de estar todos ellos conectados entre sí espaciotemporalmente. ¿Bien? Ahora, ¿qué implica esto? ¿No? Uno, una fusión meteorológica, que creo que no hemos mencionado esta expresión hasta este momento, pero la de meteorología y meteorológico, meteorológica. Meteorología es una teoría formalizada de todos y partes, que fue desarrollada en comienzos del siglo XX, en los años 20, por un polaco que se llama Lesniewski, y independientemente por Nelson Goodman y Leonard, unos filósofos americanos, con propósitos teóricos distintos. Cuando se propuso la meteorología inicialmente, se propuso como una especie de eh, sustituto o candidato a cumplir las mismas funciones que la teoría de conjuntos, ¿no? Hoy día la meteorología está siendo muy utilizada por los metafísicos porque tiene una serie de ventajas teóricas eh, respecto de teoría de conjuntos. O sea, cuando queremos hablar de una agrupación de cosas, eh, es mejor por una serie de razones que hablemos de una suma en vez de un conjunto de cosas, ¿no? No voy a entrar en esos detalles todavía, más adelante voy a tener que mencionar esas razones por las cuales la meteorología se distingue de la teoría de conjuntos usual y tiene ventajas respecto a la teoría de conjuntos usual. Entonces, por eso es que ha sido objeto de mucha consideración por parte de los metafísicos, la meteorología, que es una teoría, como les digo, formalizada, que se conoce desde hace bastante tiempo. O sea, todavía no llegamos a los 100 años, pero estamos como cerca de cumplir los 100 años de las primeras formulaciones de la meteorología. Y claro, para estos efectos, meteorología podemos tomarlo como una teoría de partes y todo, y que trae esta intuición de que, bueno, que tenemos todos, por ejemplo, que están constituidos por ciertas partes y que no son más que la suma de esas partes. O sea, ustedes, por ejemplo, habrán escuchado muchas veces estas ideas de que hay todos que son más que la suma de sus partes, o cosas por el estilo. Bueno, en meteorología eso no cuenta para nada, ¿no? En meteorología lo que ustedes tienen son cosas grandes que están constituidas por cosas más chicas que son sus partes, y eso es. No interesa el tipo de estructura que tengan, quiero decir, el tipo de relaciones que tengan esas cosas. Lo que interesan para que haya fusiones meteorológicas es simplemente que haya ciertas cosas y que son consideradas como un uno porque esas cosas son sus partes, punto, ¿no? Entonces, Luis lo que, lo que sostiene es que los mundos posibles son sumas o fusiones, que para estos efectos son
sinónimos, ¿no? Expresiones sinónimas, de ciertas partes que son objetos, objetos comunes y corrientes, ¿no? Y que lo que distingue a los mundos posibles respecto de otro tipo de sumas merológicas, porque como digo, las sumas merológicas simplemente existen cuando existen sus partes y las partes pueden ser cualquier cosa. Si yo tengo este mate, por ejemplo, y este libro, en merología uno tiene automáticamente una suma que está constituida exactamente por estas dos partes, que es la suma del libro y del mate, ¿no? Si existe el libro y existe el mate, existe automáticamente la fusión merológica del libro y el mate. No hay más que preguntarse al respecto. Bueno, o sea, los mundos posibles luisianos, eh, para Luis, son sumas merológicas, lo cual hace que sean cosas como cualquier otra, ¿no? Sin ninguna peculiaridad especial en su naturaleza. Y lo único que los diferencia es que las partes que componen un mundo posible tienen que satisfacer una cierta condición. Y por eso es que se constituyen, por eso así, como universos paralelos entre sí. Es que, uno, todos los objetos que son parte de un mundo posible deben encontrarse localizados entre sí a cierta distancia espaciotemporal. O sea, deben encontrarse localizados entre sí o a cierta distancia espacial o a cierta distancia temporal. Como ustedes deben saber, o varios de ustedes deben saber, hoy día en física estas dos formas de establecer distancia se unifican en una, porque en fin, cualquier distancia espacial, por ejemplo, requiere un cierto tiempo para ser recorrida, por tanto, hablamos muy bien de distancias espaciotemporales, ¿de acuerdo? Esto es porque las cosas que se encuentran lejos también se encuentran en el pasado, ¿bien? Bueno, entonces, la idea es que todos los objetos que forman parte de un mundo posible están localizados entre sí a cierta distancia espaciotemporal. Y ningún objeto que no forme parte de un mundo posible se encuentra a alguna distancia espaciotemporal de algún objeto que forma parte de un mundo posible. O si ustedes quieren, podemos formularlo de la siguiente manera, que es equivalente a la anterior. Podemos decir, un mundo posible es una fusión o suma merológica de todos los objetos y solo los objetos que cumplen con la condición de estar localizados entre sí a cierta distancia espacial o temporal. Entonces, por esto se sigue que uno, cuando tenemos dos elementos, dos objetos de un mundo posible, si son realmente parte de un mundo posible, deben encontrarse entre sí a cierta distancia, ¿de acuerdo? O si ustedes quieren, podríamos decirlo así, eh, tiene que haber una trayectoria por la cual pudiésemos llegar de uno de esos objetos al otro, ¿no? A lo mejor, en fin, sería una distancia larguísima y tendríamos que, en fin, pasar muchísimo tiempo para llegar a la velocidad de la luz, por ejemplo, de un objeto al otro. Pero hay una forma de conectar un objeto con el otro porque están a cierta distancia uno respecto del otro. Y en segundo lugar, solamente estos objetos, solamente los objetos que forman parte de un mundo posible, cumplen con esta condición de estar todos ellos localizados entre sí espaciotemporalmente. No hay ningún otro objeto que esté localizado a cierta distancia espaciotemporal de los objetos de un mundo posible y que no sea parte de ese mundo posible. ¿De acuerdo? Por eso que decimos que un mundo posible es la suma de todos y solamente de los objetos que cumplen con esta condición. Ahora, si ustedes se dan cuenta entonces, cuando uno define los mundos posibles de esta manera, y es la forma en que lo hace Luis en el libro este que ustedes tuvieron que leerse al principio, ¿no? El comienzo del libro sobre la pluralidad de los mundos, On the Plurality of Worlds, de David Lewis. Que todo esto, hay una traducción que salió en México, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, hace no tanto tiempo, eh, pero que yo todavía no la tengo la traducción. Por eso que no he podido tampoco, en fin, ponérselas y dejárselas disponibles porque no he tenido acceso todavía a esa traducción. Pero esto sí se encuentra en biblioteca, más en muchas copias, ustedes la tienen disponible. Y es el gran libro en donde Luis presenta esta posición. Bueno, entonces, cuando Luis define los mundos posibles de esta manera, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta como cosas grandes, digamos, eso es, cosas grandes,
son tales que todos los objetos y todas las partes que componen esta cosa se encuentran entre sí a cierta distancia, están conectados entre sí porque se encuentran a cierta distancia espacial o temporal. Lo que, lo que sucede cuando uno postula los mundos posibles de esta manera, vean ustedes, es que en primer lugar eh, no hay ninguna manera de viajar, entre comillas, entre mundos posibles. ¿Ya? O sea, no existe ninguna posibilidad de que, no sé, uno vaya caminando por la calle y se encuentre con un portal a otro mundo y vamos a saltar a otro mundo posible, ¿no? O, o que vaya caminando por la calle y me encuentre con una contrapartida mía, que es un sujeto que es parecido a mí y que vive en otro mundo posible. Tampoco es posible que exista una, llamémoslo así, una lleva entre mundos, ¿no? Y vamos a quedarle la lleva a este mundo posible porque, qué sé yo, y comenzamos a luchar contra los habitantes de otro mundo. Esas cosas son metafísicamente imposibles. ¿Y por qué? Porque por definición, cualquier cosa que esté a cierta distancia de nosotros forma parte de nuestro mundo. ¿Verdad? O sea, si no estuviese a cierta distancia no sería parte de este mundo posible. Y una cosa que pertenece a otro mundo posible, entonces, forma parte de otro mundo posible precisamente porque no se encuentra a ninguna distancia de nosotros. No hay ninguna posibilidad que podamos viajar de ese mundo al otro, o de, en fin, de ese hacia acá, o de aquí para allá. Tampoco pueden haber interacciones causales entre mundos posibles, ¿verdad? Eh, Lewis además tiene una teoría de la causalidad que vamos a mencionar más adelante, que depende de sus teorías sobre mundos posibles, entre otras cosas. Pero dada la concepción que Lewis tiene de la relación causal, además, eso también es metafísicamente imposible. No es metafísicamente posible que existan relaciones causales entre mundos posibles, así de simple. ¿Bien? Entonces, ese es un primer punto importante que tenemos que ver, ¿no? Que por definición los mundos posibles entonces son configurados como, llamémoslo así, universos paralelos. ¿Bien? Eh, y la segunda, la segunda consecuencia inmediata que tiene esto es que ningún objeto en la metafísica modal de David Lewis puede habitar más de un mundo posible. Un objeto habita un mundo posible y solamente un mundo posible. No hay algo así como, por decirlo así, identidad de objetos entre distintos mundos posibles. Yo, por ejemplo, o cualquiera de ustedes, son habitantes de este mundo. Si uno considera lo que sucede en otros mundos posibles, lo que nos podemos encontrar en otros mundos posibles es que veamos que hay objetos en esos mundos que pueden ser muy parecidos a objetos del mundo actual. Y cuando digo muy parecido, piensan ustedes que esa semejanza puede ser tan cercana como uno quiera, que se puede objetos muy, 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 muy parecidos a los objetos del mundo actual, pero no son los objetos del mundo actual. No hay objetos que habiten simultáneamente dos o más mundos posibles. Por lo mismo, un objeto en otro mundo posible no puede ser idéntico a un objeto de nuestro mundo o de otros mundos posibles diferentes, ¿no? Ahora, este es un supuesto muy importante eh, porque, como también vamos a discutir en su momento, cuando nosotros eh, explicitamos nuestras concepciones de sentido común acerca de lo que es posible o lo que es necesario para un objeto, nosotros normalmente, y eso, insisto, es parte de nuestra concepción de sentido común, tal como vamos a explicarlo, en fin, supongo que en lecciones pasadas, próximas lecciones, eh, es parte del sentido común suponer que un mismo objeto existe en distintos mundos posibles. Yo sé que esto suena de entrada a una cuestión un poco loca, es algo así como hablar de viajes interestelares, diciendo, como yo habito varios mundos. En fin, sé que es así, sé que esto suena espantosamente algo así como Star Trek o que algo así como teletransportación o no sé, o una cosa de ese estilo. Pero créame que no es así, ¿no? Es parte del sentido común eh, que nosotros pensemos que un mismo objeto existe en distintos mundos posibles.
¿Por qué? Bueno, como digo, vamos a mencionar esto más adelante, pero eh, piensen ustedes que si a mí me parece razonable pensar que por ejemplo, alguno de ustedes podría ser millonario, o sea, no sé si alguno de ustedes sea millonario, pero supongamos que alguno de ustedes no es millonario, ¿de acuerdo? Y uno dice, bueno, pero a ver, pero yo podría jugar el loto esta semana y ganármelo. Eso es metafísicamente posible, entonces yo podría ser un millonario, aunque no soy de hecho un millonario. Bueno, entonces, para la concepción de sentido común, ¿en qué consiste que uno pudiese ser millonario? Significa que en otro mundo posible, uno, el mismo sujeto, que en el mundo actual no es millonario, sí es millonario, ¿de acuerdo? O sea, cuando nosotros suponemos ciertas posibilidades respecto de un objeto particular, lo que estamos suponiendo ordinariamente es que algo, una cierta propiedad, podría ser poseída por este objeto en otros mundos posibles. Pero digo, cuando este objeto es este mismo objeto en otros mundos posibles, propiedades que no tiene en el mundo actual, ¿no? Noten ustedes también que cuando uno hace esas suposiciones acerca de lo que podría caecerle a un objeto particular que habita en nuestro mundo, o que en fin, puede ser un objeto en otro mundo posible, pero cuando pensamos en posibilidades respecto de un objeto, estamos suponiendo también, cuando suponemos que el mismo objeto existe en distintos mundos, hay propiedades que el objeto tiene en ciertos mundos posibles y no tiene en otros. Y esas propiedades son naturalmente las propiedades que tradicionalmente se han denominado como propiedades accidentales para un objeto. Al revés, o por oposición a esto. Hay ciertas propiedades que un objeto mantiene de manera constante e invariante en todos los mundos posibles en que existe. Esas propiedades que un mismo objeto, que existe en distintos mundos posibles, mantiene de manera invariante, son las propiedades que tradicionalmente se han denominado como sus propiedades esenciales. Y cuando nosotros, que es lo que hacemos ordinariamente, suponemos lo que pudiese pasarles a alguien o un objeto, estamos suponiendo que ese mismo objeto, insisto, el mismo objeto, podría tener propiedades que no tiene de hecho. Esto es, estamos considerando que hay propiedades que son accidentales al objeto y por oposición hay otras que no lo son, que son invariantes para el objeto. Bueno, esas propiedades que son invariantes, que son las propiedades esenciales, son las que constituyen la esencia del objeto, que podemos tomarlo como la totalidad de todas esas propiedades que son invariantes para el objeto en cualquier mundo posible en que el objeto exista. También para continuar con esta explicación, que si te voy a volver sobre esto, pero en fin, conviene introducir estas cosas desde ya. Para que vean que esto no es una cosa, o sea, un invento metafísico, sino que lo que estoy diciendo es simplemente reflexionar nuestra perspectiva ordinaria sobre cómo nos acercamos a comprendernos a nosotros mismos, cómo nos acercamos a comprender en fin, cualquier objeto del mundo. En principio, nosotros suponemos que hay cosas que pueden pasarle a un objeto cualquiera. Pues si yo tengo el libro, por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo podría, no sé, echarle mate al libro. No lo he hecho, pero podría hacerlo. Hay propiedades que el libro podría llegar a adquirir si fuese toda su tapa humedecida con mate. Propiedades que no tiene el libro de hecho, pero que podría tener. Bueno, cuando estoy suponiendo esas posibilidades que involucran a este libro, yo estoy suponiendo un conjunto de situaciones en donde el mismo libro, en otro mundo posible, tiene propiedades que no tiene actualmente. Por lo tanto, hay propiedades que son accidentales para el libro, propiedades que el libro podría tener y que no tiene de hecho. Esas son sus propiedades accidentales. Y hay al revés otras propiedades que son esenciales para el libro, propiedades que el libro no podría dejar de tener sin dejar de ser el objeto que ese libro es. Y para decirle, bien, para que también se haga intuitivo esto, que cuando hablo de propiedades esenciales de un objeto, en realidad estoy eh, haciendo alusión no a cosas esotéricas, sino que aparte de nuestra comprensión ordinaria de las cosas. Eh, claro, si yo les digo, sí, eh, cuando considero un ser humano, me sean cualquiera de ustedes, um, parece razonable decir que, o sea, que uno de ustedes podría ser millonario, por ejemplo. Bien, eso parece una cosa accidental. Pero ¿qué pasa si yo digo, a ver, y alguno de ustedes podría ser eh, un coronavirus?
¿Alguno de ustedes podría hacer un huevo frito? Este es un ejemplo que da David Lewis, ¿no? Que es muy feo, pero bueno, parece que no, ¿no es cierto? O sea, hay muchas cosas que podrían pasarle a un ser humano, pero un ser humano no podría ser un huevo frito, ¿de acuerdo? Un ser humano no podría ser un virus, o podría ser una bacteria de Escherichia coli, ¿no? O sea, también siguiendo, ningún ser humano podría ser un cocodrilo, ¿no? En otro mundo posible, podríamos encontrarnos con que el mismo ser humano le pasan cosas que no le suceden en el mundo actual. Un ser humano se hace millonario porque se gana el loto, cosa que no sucede en el mundo actual. Un ser humano que es estudiante de filosofía se hace pirata en Somalia. Ok, eso es metafísicamente posible. Pero no pasa algo así como que un ser humano se transmute en un huevo frito. ¿Bien? O un día amanece y dice, oh diantres, me he convertido en un coronavirus. Voy a ir a buscar a alguien a quien infectar. O algo semejante, ¿no? Por más que, en fin, que uno pueda imaginarse una ficción literaria respecto de tal cosa. Pero eso no parece ser metafísicamente posible. Y esto es sentido común, ¿de acuerdo? Entonces, por decirlo así, cuando pensamos en un ser humano, nosotros normalmente pensamos que un ser humano es esencialmente un ser humano, ¿bien? Lo cual trae consigo una serie de características que les resultan esperables, otras características que sencillamente parecen incompatibles con eso. Entonces, es incompatible con ser humano transmutarse en un coronavirus, o en un quark, o en un huevo frito, o en un cocodrilo. ¿Bien? No lo es hacerse millonario. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que la concepción del sentido común que nosotros tenemos, uno, supone que los objetos existen idénticos en distintos mundos posibles. O sea, tenemos algo así como identidad de objetos en distintos mundos posibles, ¿no? Aunque esto suena espantoso, pero de entrada suena como viajes estelares, como les digo, teletransportación tipo Star Trek, pero no es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que hay cosas que podrían acaecerle al mismo objeto, literalmente. Eh, y esas cosas que le pueden acaecer a un mismo objeto son las cosas que permiten entonces establecer una diferencia entre propiedades esenciales y propiedades accidentales al objeto. Y suponer tal cosa, insisto, es sentido común. No estamos hablando de ninguna suposición metafísicamente afiebrada de, no sé, eh, de alguien gravemente afectado por el coronavirus y que tiene altas temperaturas y comienza a imaginarse. Es sentido común. ¿Ok? Bueno, se piensa usted, en David Lewis, en cambio, una condición que tiene que postularse y que es requerida por su teoría, dada la forma en que le entiende la naturaleza de los mundos posibles, es que ningún objeto existe más que en un único mundo posible. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón sucede esto en la metafísica lewisiana? Porque si un objeto existiese en más de un mundo posible, ese objeto debería estar localizado a cierta distancia espacial y temporal respecto de los objetos del primer mundo, ¿no es cierto? O sea, digamos, habita el mundo uno, ¿ok? Entonces, si un objeto habita el mundo uno, dado la definición de qué es lo que es un mundo posible en Lewis, ese objeto que habita el mundo uno debe estar localizado a cierta distancia espacial y temporal respecto de los objetos que componen, que son parte del mundo uno. Y si también el mismo objeto forma parte del mundo 2, entonces el objeto que también forma parte del mundo 2 debe estar a cierta distancia espacial y temporal respecto de los objetos del mundo 2. Y sucede, sin embargo, que la relación de estar a cierta distancia espacial o temporal es una relación transitiva. Por tanto, si tuviésemos un objeto que fuese parte de dos mundos posibles simultáneamente, lo que sucedería es que podríamos conectar espaciotemporalmente cada uno de los objetos del primer mundo con cada uno de los objetos del segundo mundo. Y si es así, entonces ya no tenemos más dos mundos posibles, son un mundo posible. ¿De acuerdo? O sea, por eso es que, por definición, una vez que Luis postula esta idea de que los objetos no habitan más que un único mundo posible, eh, perdón, que postula esta concepción de los mundos posibles como cosas grandes de objetos que son todos y solos aquellos que se encuentran conectados entre sí espaciotemporalmente, automáticamente los objetos no pueden existir en más de un único mundo posible, ¿no? Y por eso Lewis, cuando se trata de explicar
nuestras intuiciones ordinarias acerca de las posibilidades que involucran a objetos, ¿no? Tiene que elaborar una teoría especial, que es la teoría que se llama de contrapartidas, en inglés counterparts. Eh, Mira, yo creo que las han traducido otra gente. Yo he traducido siempre como contrapartidas, ¿no? Entonces, la teoría de contrapartidas de David Lewis, vamos a ver, es una teoría que lo que hace es intentar explicar nuestras intuiciones ordinarias acerca de las posibilidades que involucran objetos. Nosotros normalmente pensamos que, qué sé yo, que uno podría hacerse millonario. Y eso implica que en otro mundo posible uno sería millonario, ¿de acuerdo? Eh, para Lewis eso tiene que ser reinterpretado filosóficamente de una manera que sea concordante con su teoría, ¿no? Y eso lo va a hacer con contrapartida, diciendo, mira, ¿en qué consiste el hecho de que tú podrías ser millonario? Consiste en que tienes una contrapartida, a lo menos una, en otro mundo posible, que es multimillonario. ¿De acuerdo? Es más rico que Bill Gates, es más rico que Jeff Bezos. Ahora, es un mundo posible solamente. En el mundo actual eso no sucede, lamentablemente. Bien. Entonces, eh, tenemos esa peculiaridad, ¿no? Que dada la forma en que David Lewis entiende los mundos posibles, tiene que producirse esto de que uno, no hay ninguna forma de conectar dos mundos posibles entre sí. Uno no puede viajar de uno a otro, no hay conexiones causales entre mundos, no son posibles las guerras entre mundos, y tampoco tenemos objetos que existan en más de un único mundo posible, ¿no? Históricamente, o sea, si uno ve cómo es la evolución temporal del pensamiento de Luis, lo cual uno puede verlo, si los tengo justamente aquí, estas cosas, ¿no? Aquí, especialmente en los artículos que se encuentran en este volumen, del cual ustedes tuvieron que leer un pedacito de la introducción, ¿no? Pero aquí hay varios trabajos que Luis escribe mucho antes de haber escrito el libro On the Plurality of Worlds. En particular, por ejemplo, esa idea de las contrapartidas, que vamos a mencionarla, vamos a explicarlas con más detenimiento en un tiempo más, en otra lección. Pero es un artículo que publicó Luis en el año 68. O sea, este libro es del 86. El 68 ya Luis estaba hablando de contrapartida, de objetos que existen nada más que en un único mundo. Eh, También hacia el año 73, hacia los comienzos de los 70, Luis hablaba de tomar mundos posibles simplemente como algo que no es reducible a otra cosa. Eh, y después Luis elabora estas teorías en fin, esta concepción general que es lo que aparece defendido en este libro On the Plurality of Worlds. ¿Bien? Ok, entonces lo que tenemos es que Luis postula estas cosas que son naturalmente de entrada, porque yo imagino la pregunta que se hacen ustedes ahora todo el tiempo, diciendo, ya, ok, Luis efectivamente postula esto. Dijo, pero ¿por qué postula una cosa así, digamos? O sea, este tipo está completamente loco, es completamente crazy suponer una cosa semejante, ¿no? Que las posibilidades tengan que ver con universos paralelos, ¿no? Hay que ser, no sé, digamos, ¿no? Es una cosa completamente demencial, digamos, ¿no? Postular una cosa así. Y claro, de entrada, efectivamente, esto suena absolutamente demencial, ¿no? O sea, si yo quieren que les diga, en el fondo de mi corazón, es demencial, ¿de acuerdo? Pero en fin, eh, ¿qué razones hay para esto? Bueno, Luis tiene dos grandes razones para hacerla. Dos grandes razones que no son fáciles de resumir muy fácilmente. En parte esas razones son las que se desarrollan en este libro de manera completa, ¿no? Y ustedes, si ven el libro, al final de ver el libro, cosa que me pasó a mí, eh, eh, al final le dice, sí, sí, en realidad que hay mundos posibles. Es un libro que de todas maneras resulta convincente cuando uno lo lee de punta a cabo completamente. La, las dos razones fundamentales de Lewis, y insisto que no son razones fáciles de resumir, tienen que ver con, uno, la fertilidad teórica de los mundos posibles, y dos, la dificultad de reducir o fundar los mundos posibles en otra cosa que sea ontológicamente más básica que ellos. Esas son esas dos ideas, las ideas centrales, ¿no? Fertilidad teórica, ¿por qué? La idea es que si uno postula mundos posibles, hay una serie de problemas filosóficos
que pueden ser resueltos o que son problemas de los cuales nosotros podamos dar explicaciones que son relativamente o, en fin, o razonables y mejores que sus alternativas. ¿Qué explicaciones? Vamos a hablar de eso también en las lecciones que siguen, porque vamos a fijarnos en el rendimiento teórico del posibilismo modal de Lewis en una serie de campos. Pero Lewis sostiene que con mundos posibles nosotros podemos dar, por ejemplo, una solución al problema de los universales. Lewis sostiene que con mundos posibles nosotros podemos entregar condiciones de verdad para los condicionales contrafácticos. Lewis sostiene que, apelando a mundos posibles y a sus habitantes, nosotros podemos dar una explicación acerca de la naturaleza de las proposiciones y del contenido de nuestros actos de pensamiento y de creencia y de todo tipo de estados mentales. David Lewis sostiene que utilizando a esos mundos posibles con los cuales nosotros entregamos condiciones de verdad para condicionales contrafácticos, nosotros podemos elaborar una teoría reductiva de la causalidad y de los hechos causales, eh, etc. Entonces, la idea sería, la postulación de mundos posibles en nuestra ontología ofrece muchos rendimientos teóricos en una cantidad de áreas diferentes que pareciera que no pudiésemos nosotros tener de una manera alternativa. Y esa es una razón para aceptar los mundos posibles. Como digo, fertilidad teórica. ¿Qué ejemplo coloca Lewis de una cosa semejante? Bueno, ya lo estaba adelantando a propósito de la pregunta de Jaime. Un ejemplo que uno pudiese analogar a esto que está postulando Lewis es lo que sucede en matemática. En matemática nadie pretende que uno tiene, no sé, contactos perceptivos con alguna entidad teórica, diciendo, mira, en realidad tú estás hablando de espacios topológicos, pero ¿dónde has visto uno? ¿No? ¿O dónde has visto tú un cardinal inaccesible? ¿O dónde has visto tú...? No lo hemos visto y no importa que no lo hayamos visto, ¿no? O sea, como ustedes saben, tampoco nunca hemos visto un triángulo. Todas las cosas que hemos visto en nuestra vida, quiero decir, como objetos físicos, son cosas que pueden ser muy parecidos a un triángulo, muy parecidos a un triángulo. Pero yo les aseguro que ustedes toman cualquier cosa que parezca un triángulo y si uno considera con suficiente detalle se va a ver que no tiene líneas rectas, ¿no?, en sus bordes, en sus lados. Y si uno suma con total precisión, sus ángulos interiores no van a sumar 180 grados tampoco, etcétera. O sea, bueno, digo, casi con toda seguridad, muy probablemente ustedes jamás en su vida han visto un triángulo. Pero no importa, no interesa que uno jamás haya visto un triángulo, ni nunca haya visto un cubo, ni un cuadrado, ni una esfera, en fin, ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, matemáticamente no importa que uno los haya considerado empíricamente. Del mismo modo, en teoría de conjunto, bien que hoy día ya no es tan, en fin, se le asigna tanta importancia sistemática, pero durante buena parte del siglo XX la teoría de conjuntos para muchos matemáticos era la teoría matemática fundamental, en el sentido de que todas las estructuras matemáticas deberían ser entendidas como una especie de estructura conjuntista. O sea, si uno quería tomar, no sé, digamos, ¿no?, álgebra de cuerpos. Bueno, la álgebra de cuerpos sería un tipo de estructura de conjunto, o sea, sería un tipo de conjunto dentro del universo, todos los conjuntos, que satisface ciertas condiciones. Y lo mismo con los espacios topológicos, y, en fin, etcétera, ¿no? Eh, Eso, hoy día los matemáticos no están tan inclinados a aceptar eso, que teoría de conjunto es una teoría, como, en fin, como muchas otras. Eh, y teoría de conjunto es una teoría que, en fin, parte normalmente del supuesto de que tenemos el conjunto vacío y después, por aplicación iterada de el axioma de conjunto potencia, tenemos una secuencia infinita, a veces indefinida, de conjuntos cada vez más grandes, de cardinalidades cada vez más grandes, incluyendo cardinalidades infinitas. Hay una secuencia interminable de conjuntos de cardinalidades infinitas distintos entre sí. Y eso parte simplemente con la postulación del conjunto vacío. Imagínense ustedes esto, ¿no? Bueno, eh, el, 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 lo que se llama el paraíso de Cantor, Cantor es el, en fin, el papá de la teoría de conjunto, un matemático alemán del siglo XIX, se justifica no porque tengamos ningún tipo de acceso experiencial a esos conjuntos, se justifica por su fertilidad teórica.
por las cosas que podemos explicarnos con la postulación de ese dominio de conjunto. Y Lewis dice, bueno, piensa tú en los mundos posibles del mismo modo, pensamos en los mundos posibles, esa totalidad de mundos posibles que son entidades que no son cosas como el mundo actual y no son reducibles a otra cosa que sea más básica como propiedades universales, proposiciones o en fin, lo que sea. Eh, y la razón que tenemos para aceptarla es su fertilidad teórica, ¿no? Ese es un primer punto. Y segundo punto, que está asociado naturalmente con lo anterior, es decir, mira, fíjate tú además que cuando uno intenta reducir esos mundos posibles a otra cosa, algo que vamos a ver además cuando veamos posiciones actualistas, vamos a ver cómo se pretende, por ejemplo, reducir los mundos posibles a eh, conjuntos, estructuras conjuntistas de cierto tipo, o cómo se los intenta reducir a propiedades universales de cierto tipo. O sea, yo por ejemplo sostengo eso, que los mundos posibles son universales, estructurales máximos. ¿Bien? Después le voy a contar cómo es el cuento, ¿no? O a conjuntos máximamente consistentes de proposiciones o a proposiciones maximales. En fin, hay una serie de alternativas que han sido discutidas, ¿no? Pero bajo cualquiera de estas alternativas se supone que los mundos posibles no son cosas como el mundo actual, son algo distinto, son un tipo de construcción abstracta que representa cómo podrían ser las cosas. Bueno, el punto que sostiene Luis, y en esto es algo en lo cual, por decirlo así, se fortalece su alegato, es decir, todas estas alternativas actualistas tienen problemas muy serios. Eh, por tanto, si nosotros queremos apelar al recurso de los mundos posibles, si nosotros queremos beneficiarnos de todas las ventajas sistemáticas que ofrecen los mundos posibles, para la explicación del problema de los universales, del problema de las posibilidades de red sobre objetos, sobre la causalidad, condicionales contrafácticos, el contenido del pensamiento y el lenguaje, bla, 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 bla. Entonces nos conviene aceptar simplemente que hay mundos posibles, así como el matemático le conviene aceptar que hay un universo, un paraíso de conjuntos tal como Cantor lo postuló. Esto sería algo así como el paraíso de David Lewis, de mundos posibles. Yo no pretendo haberlos convencido con esto. O sea, a mí tampoco me convence. Pero quiero decirle, esta es la motivación. Y si ustedes ven, cosa que no tienen que leerse ustedes, pero si ustedes hacen si ustedes echan una mirada en particular al capítulo tercero de este libro, que se llama Paradise on the Chip, o sea, algo así como paraíso barato, ¿bien? Paraíso barato porque hay que decir, bueno, una manera de conseguir el paraíso de los mundos posibles es mediante el recurso de los actualistas que pretenden hacer un tipo de construcción abstracta, ¿no? Esas construcciones abstractas además las llama David Lewis mundos ersatz, que es una expresión alemana para hablarlo así como sustituto. Son mundos sustitutos, porque no son los mundos posibles reales, sino que son otras cosas que nos quieren hacer pasar como si fuesen mundos posibles cuando no son mundos posibles, ¿no? Y no son capaces de cumplir sus funciones. Entonces el paraíso barato de los actualistas no cumple las funciones, es una copia barata, ¿de acuerdo? Es una especie de en fin, sustituto fraudulento de la cosa misma que son los mundos posibles viciados. Bien, estamos ya más o menos en la hora y por tanto vamos a quedar aquí y seguiremos la próxima semana. Sobre los ensayos, que creo que ustedes o muchos ya me lo han entregado, recuerdo que el plazo es a las 12 de hoy día. La corrección es lenta, tengan en cuenta. O sea, en fin, en una semana difícilmente voy a tenerlos listos, me demoro habitualmente más, porque requiere mucho más tiempo para su corrección. ¿Bien? Bueno, vamos a quedar aquí entonces, señores, y eso sería. Hasta luego.